presentar a Jesús María Ruiz en Palma del Río creo que es obvio, pero yo quiero recalcar que, bueno, que fue delegado de la Junta de Andalucía del tema de sanidad y que ya habéis mencionado algunas de las cosas que él llevó a cabo, como el tema de la cirugía mayor ambulatoria para Palma del Río, y que realmente se empleó bastante en la delegación, y tuvimos la suerte de contar con su alianza para trabajar, tanto desde el punto de vista político, profesional, pero incluso personal también con Palma del Río. Después, en su etapa de subdelegado del gobierno, él siempre ha comentado una cosa, que decía que es de Puente Genil, pero que tenía una unión a través del río Genil con Palma del Río, y que también se sentía en su casa y hacía alarde de Palma del Río, con lo cual siempre lo ha demostrado, y siendo subdelegado del gobierno hizo un trabajo muy importante para que Palma, el cuartel de la Guardia Civil, fuese de primera y tuviese la dotación que tiene, y tener como comandante de puesto a un teniente que realmente le da más fortaleza al cuartel de la Guardia Civil, y también mucha más plantilla en este caso, ¿no? Entonces hizo un gran trabajo en coordinación con este ayuntamiento a la hora de la seguridad en Palma del Río. Y después, bueno, creo que fue un elemento clave para el tema de los fondos FEDER, que tuvimos muchísimas conversaciones antes de llevarlo a efecto, y él también se encargó de que todos los pueblos de la provincia de Córdoba, de más de 20.000 habitantes, pues entrasen en los fondos FEDER a nivel de reuniones y de ayudarnos en la elaboración de los proyectos, y también de despejarnos dudas que se pudiesen tener. Creo que ha sido una persona clave en muchos de los temas importantes de Palma del Río, y al cual pues quiero agradecerlo. Y viene, bueno, como decía, a explicar un presupuesto que, a pesar de los pesares, y digo que a pesar de los pesares por el tema de los recortes que se tienen desde el punto de vista económico, que hay que hacer juegos de todo tipo para sacar adelante las cuentas que afectan a toda la ciudadanía andaluza, y a pesar también de los tiempos en que estamos de la crisis, realmente podemos decir que se garantiza por parte de la Junta de Andalucía la prestación de los servicios que tiene su competencia, fundamentalmente educación y sanidad. También el trabajo que realiza en el tema de la ayuda a domicilio, todo lo que tiene que ver con la ley de dependencia, y por supuesto nunca olvidemos el trabajo de contrataciones para jóvenes, el empleo, en fin, distintos proyectos como la subvención, las ayudas que recibimos los ayuntamientos. Pero yo no quiero incidir más, solamente decir que desde la Junta de Andalucía y con el gobierno que hay del Partido Socialista, pues siempre tiene que tener una ambición de generar un proyecto que sea social, que apueste por la igualdad entre las personas, entre hombres y mujeres, pero entre todas las personas, y también de que sea un presupuesto que profundice en el desarrollo económico y en las oportunidades de todo tipo que pueda tener Andalucía. Pero, como decía, es él quien tiene que explicarnos ese presupuesto. Muy bien, pues buenos días. En primer lugar, agradecer al Grupo Socialista que me permita estar aquí con vosotros esta mañana, con todos los palmeños y palmeñas. Ya sabéis que para mí es un honor y una satisfacción estar aquí. Siempre me sentí, como decía José Antonio, como en casa, y volver de nuevo pues es muy agradable. Los diputados socialistas del Grupo Parlamentario Socialista que yo coordino en la provincia de Córdoba, estamos llevando a cabo durante este mes de enero una serie de visitas a los municipios, aprovechando que acaba de comenzar el año natural, pero también el año presupuestario. En mi caso, yo también soy portavoz de Hacienda y Administración Pública en el Parlamento de Andalucía, y he tenido la responsabilidad de ser el ponente de la Ley de Presupuestos, que entró en vigor hace unos días, escasamente, el día 1 de enero, y queremos compartir con el conjunto de los ciudadanos qué suponen estos presupuestos para Andalucía, para Córdoba, para Palma del Río. En primer lugar, hay que decir que son unos presupuestos que empiezan a mirar ya el final de la recesión, de la enorme recesión que hemos sufrido en España y desde luego con efecto en Andalucía, una recesión mundial, pero también una recesión agravada por las políticas conservadoras, por lo que se ha venido a llamar
la austeridad a ultranza o el austericidio, que han disminuido notablemente la renta disponible de la familia y, sobre todo, que han aumentado la enorme desigualdad que había en nuestro territorio, en nuestro país. Ayer mismo se publicó el informe de Oxfam y pone de manifiesto como prácticamente en todos los ámbitos ha aumentado la desigualdad. Estos presupuestos luchan contra eso. Estos presupuestos son presupuestos que apuestan claramente por las personas. Son presupuestos que apuestan por la eficiencia en el uso de los recursos públicos para llegar al mayor número de familias posible. Son presupuestos que blindan el estado del bienestar, que aumentan en un 5% los recursos destinados a salud, en un 4% los recursos destinados a educación. Son presupuestos que mantienen las políticas de dependencia, a pesar de que el Gobierno de España incumple la ley de dependencia y en lugar de financiarnos el 50%, financia solo el 20%. Pero son políticas orientadas no solo a los servicios sociales como elemento de equidad, de justicia social, de igualdad de oportunidades cuando hablamos de becas, cuando hablamos de gratuidad de libros, cuando hablamos de transporte escolar, cuando hablamos de comedores, cuando hablamos de salud pública, sino de favorecer a las familias, cuando hablamos de que los menores de 1 año tienen gratuidad en sus medicamentos, que protegen a las personas mayores, a las que no tuvieron oportunidad de cotizar en unos momentos difíciles de su vida, aumentando las pensiones no retributivas en un 2%. Fíjense qué diferencia, mientras el Gobierno de España hace un aumento raquítico del 0,25% de las pensiones, en Andalucía los que menos pensiones reciben lo aumentamos el 2%. Son presupuestos que mantienen las tasas más bajas universitarias y que reclaman al Gobierno de España que esas tasas se homogenicen en todo el territorio, porque cuando unos andaluces tienen que trasladar su domicilio a otra comunidad autónoma, esos hijos pagan más tasas y además nosotros les damos muchísimas más facilidades en diversos plazos. Son presupuestos, por tanto, que refuerzan las políticas sociales, incluidas las políticas de igualdad. Las políticas de igualdad que afectan prácticamente a la totalidad del presupuesto. Aumentan, por ejemplo, las partidas destinadas contra la violencia de género, cosa que en el caso del Gobierno de España han ido disminuyendo. Y son unos presupuestos, como decía, que mantienen la esperanza, la ilusión de todos los andaluces por poder acceder a unos servicios públicos de calidad, universales y gratuitos, con un esfuerzo enorme, con un impacto importantísimo en las ciudades. Tengan en cuenta que por término medio una familia, por cada una de las familias que hay en Palma del Río se van a recibir en torno a 9.000 euros. Eso supone en el entorno entre los aproximadamente 70 millones de euros que directa o indirectamente repercuten en Palma del Río, por no hablar de las ayudas a los autónomos o a las pymes, o incluso por no hablar dentro del presupuesto de unas políticas fiscales más progresivas, una reforma, sin ir más lejos, del impuesto sobre sucesiones y donaciones que va a permitir la transferencia, la transacción de las pequeñas propiedades de los propietarios agrícolas a sus sucesivas generaciones. Estamos hablando, por tanto, de unos presupuestos que miran hacia los ciudadanos, que miran hacia los pueblos, que siguen siendo los presupuestos de la única comunidad autónoma que aporta unos recursos incondicionales al ayuntamiento, en lo que se conoce como la patrica, la participación de los tributos de la comunidad autónoma, que ninguna otra comunidad ha tenido hasta ahora, y que siguen siendo unos presupuestos que caracterizan a Andalucía como una comunidad autónoma donde se hacen las cosas de otra forma distinta. Andalucía mantuvo en los últimos años la bandera de la igualdad de las políticas sociales, de generar una forma distinta de hacer las cosas frente a esas políticas de austeridad a ultranza. Y esa bandera ha dado sus frutos porque hoy otras comunidades autónomas de España, que entonces estaban gobernadas por el Partido Popular, ya están gobernadas por el Partido Socialista o por otros grupos. Eso significa que esa esperanza, esa semilla que nosotros quisimos generar desde Andalucía para toda España, empieza a dar sus frutos. Y ahora, además, y desde el punto de vista del grupo parlamentario hay que
defender e informar a la sociedad. En el Congreso de los Diputados, desde la oposición responsable, los socialistas estamos condicionando de una forma rotunda la vuelta de los derechos de muchos ciudadanos. Me refiero al salario mínimo interprofesional o a la modificación y la paralización de la LOMCE, que tanto daño ha hecho al conjunto del sector de la educación, y en sucesivas medidas, como por ejemplo la conferencia de presidentes que recientemente se celebró, porque no tuvo más remedio el señor Rajoy que convocarla, dada la presión, en este caso muy condicionante del Grupo Socialista, y donde va a salir un modelo de financiación que tiene que reformarse. Y es este modelo de financiación uno de los elementos contra los que hemos tenido que luchar en los últimos años y también en este presupuesto. Estos presupuestos de los que antes he contado su bondad y sobre todo sus principios, sus valores básicos de equidad, de igualdad, de justicia social, han sido unos presupuestos que hemos podido hacer a pesar de que el Gobierno de España, el Gobierno de Rajoy, ha castigado financieramente a Andalucía una y otra vez, hasta el punto de que nos deben 4.672 millones de euros, con los que podríamos haber hecho muchas más cosas, con los que podríamos haber llegado a muchos más hogares, con los que podríamos, por ejemplo, haber renovado muchísimos equipamientos, muchísimas inversiones, pero durante esta época hemos priorizado las personas a las inversiones. Hemos priorizado el interés general al interés individual, al contrario de lo que ha hecho, por ejemplo, el Gobierno de España, que ha recurrido todas las iniciativas de carácter social de Andalucía, como por ejemplo la subasta de medicamentos. Nosotros preferimos estar con las personas, con las familias, con los ancianos, con los niños, que con las industrias farmacéuticas y sus beneficios. Como ahora que estamos reclamando en estos días de frío que se corte ese incremento del coste de la energía eléctrica en los momentos en los que muchísimas personas están pasando dificultades, están pasando fatiga en momentos de una ola de frío. No podemos permitir que eso venga a beneficiar precisamente a los que más tienen, que son las industrias eléctricas. Eso es el sentido de esta política. Por eso decía que a pesar de todo eso, nosotros seguimos reclamando una financiación adecuada. Y a pesar de que no hemos tenido esa financiación, seguimos reclamando el que se le dé a Andalucía no más que a las demás comunidades autónomas, pero tampoco menos. Y a pesar de todo ello, Andalucía ha demostrado que ha cumplido sobradamente con el objetivo de déficit, con el nivel de deuda, el mejor de todas las comunidades autónomas, y que ha contribuido precisamente con estos presupuestos y con el Gobierno a una estabilidad que es bien valorada por los agentes económicos. Desde luego, el principal objetivo del presupuesto es el empleo. Por eso es por lo que hemos creado planes de empleo que, como en el caso de Palma del Río, van a dar empleo a muchas personas, a muchísimas personas que van a llegar durante meses el empleo y lo que es la esperanza a esos hogares. Y por eso seguimos reclamando del Gobierno de España planes de empleo especiales como los que han concedido a otras comunidades autónomas, Extremadura, Canarias. Y a pesar de todo eso, a pesar de que tenemos una infrafinanciación, que estamos castigados financieramente, a pesar de que no se nos da lo que nos corresponde, a pesar de todo eso, Andalucía ha estado creando 1 de cada 3 empleos de los que se crea en España. En Andalucía, 1 de cada 3 personas que salen de la lista de parados en España, 1 de cada 3 es andaluz. Y es Andalucía una tierra que está ofreciendo un nivel de estabilidad desde el punto de vista económico y, por tanto, una atracción de inversiones importante. Eso es lo que queremos hacer llegar a todo el mundo, que no estamos hablando solo de decisiones que se toman en el Parlamento, estamos hablando de decisiones que afectan a la familia, estamos hablando del sentido verdadero de la política, el intentar conseguir que nuestras familias, nuestras personas que viven en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, vivan cada vez mejor y sobre todo tengan la tranquilidad de que pase lo que pase, hay servicios básicos, esenciales que están cubiertos. La educación, la salud, la dependencia, los servicios sociales, la protección de las pensiones. Y en ese sentido, desde Andalucía vamos a seguir con estos presupuestos
que lamentablemente no han sido apoyados por todos los grupos políticos, y esto es algo que tenemos que decir con claridad. Unos presupuestos que crecen, unos presupuestos que refuerzan el estado del bienestar, unos presupuestos que blindan las políticas sociales, unos presupuestos que llegan a la familia, unos presupuestos que llegan a los ayuntamientos para que a su vez lleguen de forma incondicionada en lo que ellos crean conveniente al conjunto de los habitantes, no han sido apoyados por el Partido Popular, por Izquierda Unida, ni muchísimo menos por Podemos. Y esto es algo que simplemente dejamos ahí para que todo el mundo lo sepa. Por tanto, en esa línea vamos a seguir desde el Grupo Parlamentario Socialista, tanto en la Cámara Andaluza como en el Congreso de Diputados y en el Senado. Condicionar la política para que ésta sea útil a las personas, para que las personas puedan sentirse cada vez más protegidas, con garantías de sus derechos. Y unas políticas, y estos presupuestos también lo ponen de manifiesto, que piensan muy especialmente en quiénes son los hacedores de esas políticas, quiénes son las que transforman esas políticas a la sociedad en el contacto directo, los empleados públicos, los médicos, los enfermeros, los guardias civiles, los policías locales, todos los empleados públicos, todos los funcionarios que se benefician, especialmente en el caso de los presupuestos andaluces, aquellos que pertenecen a la administración andaluza, los profesores, etcétera, que se benefician de medidas que están contempladas en este presupuesto, la restitución de sus derechos, la restitución de lo poco que queda ya de devolución de la paga extra de 2012, pero sobre todo la vuelta a la jornada laboral de 35 horas, que entró en vigor precisamente hace escasamente unos días, al comienzo de esta semana, y que va a volver a dar a los empleados públicos esa ilusión en una época en la que son ellos los que han mantenido la prestación de servicios públicos de una forma abnegada, de una forma entregada, con compromiso con lo público, pero que fueron, a través de las políticas de derecha española, una de las principales víctimas de los recortes sin medida del gobierno del señor Rajoy. Este es el planteamiento de estos presupuestos que elevamos como política al conjunto del territorio estatal y que afortunadamente vemos como en ciudades de Palma del Río, con su alcalde a la cabeza, tienen la mayor expresión posible para mejorar la vida de sus ciudadanos. Y sabemos que merece la pena, gracias a equipos de gobierno y alcaldes como José Antonio, luchar por esos presupuestos, porque luego eso tiene traslado en nuestros pueblos y tiene traslado en el conjunto de las personas que en ellos viven. Y por eso seguiremos luchando por una sociedad cada vez más justa, más igualitaria, y por recuperar los derechos que esta despiadada crisis y las políticas ultraliberales de la derecha española pues han hecho que regresemos hasta los años, hasta el final, al comienzo de la década, de esta primera década de siglo, pero de 2007 estamos ahora mismo en ese nivel, pero que sin duda alguna volveremos a la senda de crecimiento y a la senda de bienestar que teníamos gracias a las políticas socialistas.